Listo, señora Blanca. Entonces, bueno, siendo las 8:10, vamos a iniciar con el proceso de capacitación que tenemos programado para el día de hoy. Entonces, bueno, si me presento, mi nombre es Carolina Ruge, yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, también soy enfermera, entrenador de alturas y tengo un diplomado en tareas de alto riesgo. El día de hoy estoy reemplazando a mi compañera Lucía, porque como le indicaba hace un minuto, se encuentra indispuesta de salud. Entonces, por eso el día de hoy ella ya no nos va a estar acompañando, pero posiblemente en la siguiente encuentro ya va a estar con nosotros nuevamente. Bueno, Gracias, profe Carolina. señora. Gracias, profe Carolina. Bueno, sí, señora. Entonces vamos a iniciar el día de hoy, es el día 13 de estos encuentros y hoy vamos a hablar de todo lo que es con los informes de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Señora Blanca, cuénteme qué entiende por informe, qué es un informe. Una rendición de cuentas. Sí, Un sí, informe es efectivamente. algo detallado que se lleva a otras personas. Efectivamente, sí, señora. Entonces nos dice que un informe es un documento que contiene toda la información recopilada y detallada de todos los datos que nos muestra una evolución. Si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, entonces estamos hablando de un informe con toda la información recopilada, detallada que se realizó durante el año. En este documento que incluimos, entonces, evidencias, todas las evidencias que se presentan durante el año que han llevado la compañía a la situación actual, así como también podemos implementar las acciones que se van a implementar, los riesgos previstos para el futuro. ¿Para qué nos sirve este tipo de informes? Entonces, los informes de gestión ponen en un contexto la situación actual del sistema de gestión a través de la descripción de acciones, estas llevadas a cabo por la dirección durante el ejercicio y que adelanta acciones que materializará en un futuro. Pero entonces vamos a hablar un poquito del sistema de gestión, vamos a recordar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua que incluye la política y la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y todas estas acciones de mejora, con el único objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, dicho esto, un informe de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un mecanismo a través del cual las personas y las organizaciones informan sobre su desempeño a todas las partes interesadas. Entonces, durante este tipo de informes que nosotros generamos en seguridad y salud en el trabajo, nos vamos a encontrar con este primero, que es el más importante, que el que me decía la señora Blanca, que es un informe de rendición de cuentas. Nos dice que el informe de rendición de cuentas es un mecanismo a través del cual las personas y las organizaciones nos informan sobre el desempeño a todas las partes interesadas. Pero normativamente encontramos esta información de rendición de cuentas en el artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 del 2015. Nos dice allí que la rendición de cuentas al interior, nos habla sobre en el ítem 3, la rendición de cuentas al interior de la empresa. Nos dice, a quienes se les haya delegado responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tienen la obligación de rendir cuentas internamente con la relación a su desempeño o su proceso de gestión. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o todos los que sean considerados por los responsables. Y esta rendición de cuentas se hará como mínimo anual y deberá quedar de una manera documentada. Pero también lo encontramos en la resolución 0312 del 2019, en su artículo 16. Esto viene como parte del cumplimiento de los estándares mínimos. Nos dice y aquí nos dice nuevamente que la rendición de cuentas se debe realizar anualmente del desarrollo del sistema de gestión y que se debe incluir a todos los niveles de la empresa. Para este tipo de rendición de cuentas, entonces debemos solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas anual al interior de la empresa. Debemos solicitar a la empresa
Los mecanismos de rendición de cuentas que hayan definido para verificar que se hagan y que se cumplan los criterios de los requisitos. Y nos dicen que quienes deben rendir cuentas ante la organización. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, penétrame un segundo. Entonces, en materia de seguridad y salud en el trabajo, el proceso para rendición de cuentas dentro de la organización, ¿quiénes la realizan? Entonces, tenemos como primera parte el administrador del programa de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el comité del COPAS o el vigía, dependiendo de la cantidad de empleados que se tengan en la empresa. Tenemos el comité de convivencia laboral, tenemos las brigadas de emergencia, tenemos la alta dirección y tenemos a los trabajadores. Dependiendo de la actividad de la organización y su estructura, también podemos incluir en este tipo de listado como las personas de seguridad y salud de las obras, cuando existe un comité de seguridad vial, cuando los jefes o supervisores de áreas o procesos, las empresas de servicios temporales o los contratistas. Entonces, vamos a, digamos, un ejemplo. La persona de seguridad y salud de la obra. Entonces, el inicio de la obra puede ser una rendición de cuentas que la empresa establezca que no sea, aquí nos dice que mínimo anual, pero que si la empresa dice cada 6 meses, la persona de seguridad y salud de la obra que de construcción me va a rendir un informe de cómo va el proceso de construcción. Entonces, ese es un tipo de informe. ¿Sí? Los de seguridad vial, entonces ahí hablamos de indicadores, que tengo entendido que en la clase pasada hablábamos de indicadores, se han presentado accidentes de tránsito. Cuando nos hablan de jefes o supervisores de área o proceso, entonces podemos hablar del proceso de cómo se lleva la gestión dentro del área o dentro del proceso. Cuando hablamos de servicios de empresas temporales, entonces ya se refiere directamente a las empresas que nos envían gente a nosotros, a las de servicios temporales que nos envían gente para ocupar algunos cargos, entonces ellos siguen siendo parte de un servicio temporal y ellos también podemos solicitarle una rendición de cuentas, al igual que los contratistas que cumplan con todos los requisitos y con todos los requerimientos para poder estar en la empresa. La alta dirección, por ser el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, está obligado a realizar una rendición de cuentas y también a hacer una revisión por la alta dirección, que ya más adelante hablaremos de la diferencia entre una rendición de cuentas y una revisión por la alta dirección. Señora Blanca, me dice si yo voy hablando muy rápido. Listo, profe. Entonces, pero entonces nos dicen, ¿quién es el responsable de realizar este proceso de rendición de cuentas? El proceso de rendición de cuentas parte de las responsabilidades asignadas de seguridad y salud en el trabajo. En el numeral 2 del artículo 2.2.4.6.8 del decreto 1072 nos dice que en la asignación y la comunicación de las responsabilidades nos dice, debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organización, incluido la alta dirección. Entonces, el responsable de la rendición de cuentas serán todos aquellos a quienes se les haya asignado la responsabilidad dentro de nuestro sistema de gestión. Esa persona será la responsable de realizar este tipo de informes. El COPAS, el Comité de Convivencia. De ese ya es otro tipo de informe. Ahorita al que nos estamos refiriendo es el de rendición de cuentas que hace el encargado, la persona responsable de seguridad y salud en el trabajo. Sí, sí, señora, pero también vamos para allá. Nos dice nuestra diapositiva que con qué frecuencia se realiza la rendición de cuentas. Nos decía nuestro decreto 1072 que se puede realizar mínimo, que se debe realizar mínimo una vez al año, o con la periodicidad que indique la empresa, dependiendo del tipo de procesos, ¿sí?
También se puede definir algunas otras periodicidades si la alta dirección desea realizar un seguimiento más detallado a las actividades de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, en una empresa de construcción se puede determinar que la persona de seguridad y salud en el trabajo rinda cuentas mensualmente, trimestralmente, según el avance del proyecto. También podemos incluir algunas otras condiciones adicionales para poder realizar esa rendición de cuentas sobre el desempeño de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo el COPAS, que me decía la señora Blanca, y el Comité de Convivencia. Ellos deben rendir cuentas efectivamente cuando finaliza el proceso para el cual fueron elegidos. El administrador del programa también debe rendir cuentas cuando se retira de la empresa con el fin de que identifiquemos en qué va el proceso para poder continuar desde ahí. Aquellos trabajadores que no cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo rendirán cuentas de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno de trabajo de cada empresa. También los contratistas que realizan actividades de alto riesgo durante un periodo superior a un mes deben rendir cuentas sobre las actividades que realizan. ¿Qué mecanismos nosotros podemos utilizar para hacer esta rendición de cuentas? En el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debemos definir cuál es el mecanismo de rendición de cuentas que vamos a utilizar. Este puede ser un procedimiento, un instructivo o una guía, que este debe establecer cada rol obligado a hacer rendición de cuentas de desempeño. Cómo se realiza, nos dice cómo se realiza esta actividad, en cual y cada uno de la idea es que cada uno de los actores tenga claro el paso a paso que debe seguir para realizar su informe anual y las actividades realizadas. No es un requisito normativo generalmente, pero permitirá estandarizar la forma de cómo se realizan este tipo de informes. No dependerá únicamente del criterio del responsable que en el momento se le dé por validar su forma de hacer el proceso, sino que ya la idea es establecer un procedimiento o un paso a paso de cómo debemos realizar este tipo de rendición de cuentas. ¿Qué tenemos en cuenta para el proceso de rendición de cuentas? Entonces, algunos pasos que se pueden tener en cuenta dentro de nuestro procedimiento para rendición de cuentas, entonces es el primero. Debemos identificar las responsabilidades asignadas a cada rol. Entonces, dentro de nuestro procedimiento debe estar plenamente identificados cuál es la responsabilidad de cada uno frente al proceso de seguridad y salud en el trabajo. Debemos identificar los objetivos, los planes y programas a los cuales participa cada rol, que si es entonces el plan de, digamos, estos están identificados en el plan anual de trabajo, perdóname un segundito. Entonces, hablábamos de cómo se realiza la rendición de cuentas. Nos dice que debemos tener establecido nuestro plan anual de trabajo. Entonces, allí vamos a indicar cuál es el avance, cuál es el cumplimiento y cuáles son las deficiencias de nuestro plan anual de trabajo. ¿Qué tuvimos, qué completamos, qué nos hizo falta, si todo está al día? Como en el segundo ítem nos indica el estado actual de la intervención sobre los peligros identificados. Entonces, los peligros que se identificaron durante todo el proceso o el año, si se realiza anual en nuestra rendición de cuentas, todos los peligros que se identificaron, cuáles fueron los controles establecidos y cuál fue el tipo de intervención que se le dio a cada peligro identificado. Nos habla del estado actual y la observancia del programa de capacitaciones. Entonces tenemos nuestro programa de capacitaciones, cuál fue el nivel de cumplimiento, nivel de satisfacción y toda esa información es la que va relacionada a nuestra rendición de cuentas. El desempeño en relación a los indicadores de los diferentes programas. Entonces, nos hablaban la clase pasada de los indicadores. Entonces, cómo nos fue con los indicadores de los diferentes procesos que nosotros tenemos? También deben ir identificados allí en nuestro rendición de cuentas.
el estado actual de la investigación de los accidentes y enfermedades laborales. Entonces, si se presentaron accidentes, si se presentaron enfermedades, si se realizó una investigación, si se dio la presentación de las lecciones aprendidas, si se socializó con los miembros de la empresa, y todo este tipo de información relacionada con este tipo de eventos como accidentes y enfermedades. Si se presenta alguna enfermedad laboral, si hubo reubicación y todo este tema va relacionado allí en nuestra rendición de cuentas. El cumplimiento de los planes de acción establecidos. Entonces, si nosotros tuvimos planes de acción, generalmente estos se presentan el del año anterior. Los planes de acción se generan al final de cada periodo con el fin de que se han puesto en marcha el siguiente año. Entonces, sí hubo un cumplimiento de esos planes de acción. También tenemos que tener en cuenta en nuestra rendición de cuentas el nivel de cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, debemos tener establecido qué cumplimiento o qué le aplican tema de nuestra matriz de requisitos legales. En el presupuesto nos dice que si la ejecución del presupuesto, si se usó lo que se tuvo presupuestado, en qué se utilizó, si hubieron observaciones y todo este tema frente al presupuesto. El estado de las comunicaciones de la organización. Entonces, ¿qué tipo de comunicaciones hay? ¿Cuáles son los mecanismos para comunicaciones, de participación, de consulta de la empresa y el interior de la empresa? En el plan de emergencias, entonces si tuvimos una implementación del plan de emergencias, si hubiera un cambio, si se cambió, por ejemplo, se cambió el punto de encuentro, en todas las mejoras que se hayan implementado en pro del plan de emergencias y si se realizaron simulacros, si se participó en el simulacro anual, si realizan simulacros de manera independiente, cómo se hace esa ejecución y cuál es el resultado que se obtuvo. Recordemos que un proceso de rendición de cuentas es mostrar el resultado que tuvimos durante nuestro periodo de gestión del proceso de seguridad y salud en el trabajo. Seguimos con el estado del cumplimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, si hubo cumplimiento, si nos hizo falta, por qué motivos y todo este tipo de información. Un análisis del ausentismo laboral. Entonces, generalmente uno lo saca por mes o por trimestre. El análisis identifica si se generaron, si el ausentismo laboral se generó por enfermedades laborales, por enfermedades comunes, por accidentes de trabajo. Todo este tipo de información uno la desglosa ahí y la especifica. Y cuáles fueron las acciones que se implementaron para evitar el ausentismo laboral. Nos dice documentación legal, el estado de la documentación legal y de los soportes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, tenemos la evaluación del desempeño del responsable del sistema de gestión, que se lo realiza la alta dirección. Entonces, ya cuando nosotros entregamos todo este tema de rendición de cuentas, se dirige a alta gerencia y alta gerencia nos remite nuestra evaluación de desempeño por parte de ellos. Algunos pasos que podemos tener en cuenta para realizar este tipo de procedimientos son, entonces, tenemos las asignaciones, las responsabilidades, tenemos que tener claras las responsabilidades que se le asignan a cada rol que tengan participación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y a cuáles participa cada una de ellos. Debemos identificar o tener claros cuáles son los indicadores definidos con el fin de que nosotros podamos medir los resultados sobre los planes y los programas. Debemos identificar las actividades que se programaron durante el periodo, que en este caso hablaríamos anual. Debemos recolectar todas las evidencias de las actividades realizadas. Debemos realizar cálculos de los indicadores de los planes y programas a cargo, contrastar lo planeado contra lo ejecutado. Y para cada una de las responsabilidades explicar qué se hizo para cumplir y si se cumplieron o no los objetivos. Podemos también incluir algún tipo de recomendaciones, si lo deseamos, algunas recomendaciones para el siguiente año. Se pueden también incluir en nuestro procedimiento para rendición de cuentas, pero esto ya sí sería de manera opcional.
No entendí la pregunta. Señora, la última. Sí, señora. No, ya no era como tal pregunta. Hablaba de que si nosotros dentro de nuestro procedimiento de rendición de cuentas queremos incluir algún tipo de recomendaciones en pro de la mejora para el siguiente año, entonces lo incluimos en en nuestra rendición de cuentas. Un ejemplo, que las capacitaciones vayan más enfocadas a la actividad de la empresa. Entonces, esa sería una recomendación que nosotros estaríamos haciendo desde nuestro proceso. Ya es más claro? Sí, sí, profe. ¿Sí? Estas son lo que se debe entregar por el encargado de gestión de seguridad, seguridad, no, por el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Sí, señora. Listo. Sí, Ya, señora. Entonces, esta rendición de cuentas, la idea principal es que contraste los objetivos y metas con los resultados obtenidos. Entonces, nosotros, ¿qué planeamos y cuál fue nuestro resultado? El elemento más relevante que sirve como guía para la evaluación es el plan de trabajo anual y los indicadores. Entonces, ¿qué se planeó y cuáles eran la gestión que se realizó por medio de los indicadores para poder medir la gestión? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una de las obligaciones de los miembros del COPAS es reunirse mensualmente, ¿verdad? sí, Es, señor. es decir, que al final del año deben tenerse más o menos unas 12 actas de COPAS. Podrían haber más si se presentan algún tipo de reuniones extraordinarias. Entonces, para este caso, el indicador podría ser el número de reuniones ejecutadas por 100 sobre el número de reuniones programadas. Y la meta a cumplir sería tener un indicador del 100%. Entonces, nuestra rendición de cuentas en materia de COPAS sería, se planearon 12 reuniones, se ejecutaron tantas y ahí nos arrojaría nuestro indicador. En la rendición de cuentas se evaluará si se cumplió o no se cumplió con el objetivo con la meta propuesta. En el caso de no cumplirlo, nos debemos indicar cuáles fueron las razones para que no se cumpliera, que impidieron que se cumpliera con este tipo de objetivos. Para el procedimiento o para el proceso de realizar una rendición de cuentas, generalmente la rendición de cuentas, además de ser anual, se realiza a fines de año con el objetivo de recolectar toda la información que tenemos aquí en esta diapositiva, todo este tipo de información para poder realizar la correcta rendición de cuentas. Esto exige una preparación adecuada. Toda esta actividad debe quedar programada dentro de nuestro plan de trabajo anual. Entonces tenemos el plan de trabajo anual donde tenemos más o menos qué hacemos por mes, cuáles son nuestras actividades de sistema de gestión durante el año y al final debe quedar programada nuestro procedimiento para rendición de cuentas. Entonces, luego de ya realizado nuestro proceso, nuestro procedimiento con toda la información que nos indicaban anteriormente en la diapositiva, ¿qué nos dice? Socialice el mecanismo y rinda cuentas. Entonces, la rendición de cuentas debe arrojar un informe de desempeño. El informe final debe divulgarse para enterar a todas las partes interesadas a través de los mecanismos de comunicación que establezca la empresa. Entonces, socializamos con los trabajadores y con todas las partes interesadas los mecanismos de rendición de cuentas. Debemos recibir retroalimentación, ya sea por parte de los trabajadores o realizar modificaciones que sean necesarias. Debemos asegurarnos de que aquellos que deban rendir cuentas conozcan cuál es el procedimiento que la empresa estableció o si hay, o como decíamos anteriormente, o una guía y que cuenten con todos los recursos necesarios para poder realizar su ejecución. Permítame un segundito, voy a mostrar más o menos cómo es el plan anual de trabajo, que creo que ya lo vieron anteriormente, ¿verdad? Puedes retroceder la imagen, la diapositiva. Claro que sí, sí, señora. ¿Esta o la anterior?
No, esta. Listo. Gracias, profe. Bueno, permítame, vamos a mirar. No, entonces, nuestro como un ejemplo de plan de trabajo, donde debe ir toda la información, aunque se me confirma si ya el señora Blanca ya lo habían visto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Entonces, señora Blanca, sería más o menos un ejemplo de un plan anual de trabajo que se realiza. Entonces, me toca ponerlo un poquito pequeño para que podamos ver toda la información. En la parte tenemos, bueno, nosotros ya tenemos que organizar nuestro sistema de gestión de acuerdo al ciclo PHBA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Dentro del actuar, entonces ya quedaría la revista, entonces está pendiente realizar la verificación por la alta dirección, es realizar una ejecución de una auditoría y realizar nuestro procedimiento para rendición de cuentas. Entonces, nos decía que debe estar documentado y debe estar planeado dentro de nuestro plan anual de trabajo. Entonces, nos dice que debemos solicitar en el momento a quien corresponda la rendición de cuentas por cada una de las áreas para poder complementar nuestro proceso de rendición de cuentas del sistema de gestión. Y ya cuando nosotros realizamos nuestra rendición de cuentas, ya está socializado, entonces debemos validar o evidenciar que la rendición de cuentas se realice anual por la empresa. ¿Cómo validamos eso? En base a la información de la rendición de cuentas anteriores y las rendiciones que hace el informe de alta gerencia sobre el desempeño del sistema de gestión,
los planes de mejora, la implementación de los planes de mejora del año anterior. Toda esta información entonces hace parte de la evaluación sobre la rendición del desempeño. Debemos recordar que el propósito final de este proceso es evaluar todos los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo, con miras a introducir mejoras en nuestro sistema de gestión. A su vez, el informe de rendición de cuentas de cada participante en el sistema será un insumo para la revisión que realiza la alta gerencia de manera anual. Si la empresa cuenta con registros de rendición de cuentas anuales, entonces cuando realizamos la evaluación, la autoevaluación de estándares mínimos, entonces eso nos genera como punticos, como puntaje, si nosotros tenemos rendición de cuentas de manera anual. Nos dice el numeral 4 del artículo 2.2.4.6.30 del 1072, del decreto 1072. Nos dice que el proceso para rendición de cuentas debe ser tenido en cuenta dentro del proceso de auditoría. Cuando nos realizan la auditoría al sistema de gestión, entonces uno de las solicitudes que nos hacen es la rendición de cuentas de los años anteriores. Cuénteme, señora Blanca, si le alguna duda, alguna pregunta, si voy muy rápido. No, profe, tú vas a volver a Señora, pasar el formato de rendición de cuentas. ¿Tú vas a volver a pasar el formato de rendición de cuentas? bueno, como tal formato no tenemos, porque pues como le hablábamos ahorita, se basa dentro de un procedimiento que tenga la empresa para hacer este tipo de documentos. Más que un formato, es un documento. Entonces, donde yo reviso que que toda mi gestión que todo lo que yo planeé a principio de año se haya ejecutado y el nivel de ejecución o el motivo por el que no se pudo ejecutar. Entonces, como tal, una plantilla o algo así, pues no la tenemos porque eso varía dependiendo de la empresa y el procedimiento que la empresa nos diga. Ejemplo, para la empresa XYZ, vamos a realizar una guía donde la guía consiste, en la rendición de cuentas consiste en que me presente el plan anual, los cronogramas, las actividades, la ta, 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 ta. Entonces, en eso se basa uno como seguridad y salud en el trabajo para realizar su rendición de cuentas. Entonces, eso es lo que debemos nosotros ceñirnos a lo que la empresa ya tenga establecido de cómo se realiza el procedimiento para rendición de cuentas. Entonces, como tal, una plantilla o un folleto no lo manejamos porque eso ya varía dependiendo del procedimiento, el mecanismo, si la empresa lo quiere de manera escrita, si la empresa lo quiere semestral, donde nosotros estemos laborando actualmente. ¿Puedes pasar, por favor, de nuevo la plantilla para tomarle una foto como modelo? Claro que sí, esta plantilla que yo te mostré es una plantilla de planeación de la planeación de actividades anual. Entonces nos decía la norma que nosotros dentro de nuestra planeación de actividades debemos tener información de cuándo vamos a realizar nuestro procedimiento de rendición de cuentas. Entonces, básicamente la plantilla es que nosotros digamos, bueno, voy a hacer mis actividades del año, van a ser estas, y al final va a haber una auditoría, va a haber la revisión por la alta gerencia y va a haber una rendición de cuentas. Eso debe estar incluido dentro de nuestra planeación anual de actividades de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Por favor, la minimizas para saber exactamente Mm, cómo es. claro que sí, a ver si no nos queda muy chiquita ya. A ver, miramos. Sí, no le quedamos, ya sé si se ve mejor. No, es para guiarme, para saber cómo hacerla. Claro que sí.
Gracias, profe. Bueno, sí, señora. Entonces, otra de las áreas de nuestro sistema de gestión que debe realizar un proceso de rendición de cuentas es nuestro comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es otro de los organismos o de los comités que está obligado a rendir cuentas de las actividades realizadas durante su gestión. Igualmente nos dice que debe ser como mínimo una vez al año. Esta rendición de cuentas que realiza el COPAS puede realizarla dentro de una reunión ordinaria que se realizan de manera mensual y en esta última reunión, digamos que lo van a hacer en la última reunión, en esta última reunión, además del acta que sacan mensual, entonces deben realizar los miembros del comité un informe de rendición de cuentas del año. También se puede convocar a una reunión extraordinaria para crear este documento para que resuma las actividades realizadas del COPAS durante el año. Básicamente es el resumen de las actividades que realizó el COPAS durante el año. Nos dice que el contenido del informe de rendición de cuentas es muy similar al de un acta. Entonces, me disculparás, pero es que aquí estamos con gripa. El informe de rendición de cuentas es muy similar al de un acta del COPAS. La única diferencia radica en que la rendición de cuentas se hace un resumen de todas las actividades realizadas en todo el año y se generan indicadores y recomendaciones, mientras que la de un acta mensual, esta lleva el registro por completo de cada actividad con sus respectivos detalles. Se debe tener en cuenta que todas las funciones asignadas al COPAS se encuentran en la resolución 2013 de 1986. Entonces, vamos a describir a continuación algunas de las secciones recomendadas para incluir dentro del proceso de rendición de cuentas del COPAS. También lo podemos conocer como el informe anual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Del COPAS también tienes una plantilla? La plantilla sería más como la plantilla que manejamos sería más como de la planeación de las actividades en base a las funciones que ya están establecidas para el comité. Ya te la muestro, ay, ya se la enseño. Entonces, nos dice que la rendición de cuentas del COPAS debe incluir una breve información sobre la conformación del COPAS. Entonces, nos dice que debemos incluir, si se realizaron elecciones durante el año, se debe mencionar la fecha de elección, la fecha de conformación del COPAS, los elegidos como representantes de los trabajadores y los elegidos como representantes del empleador. Si ha existido modificaciones en la conformación durante el año, entonces se debe mencionar qué originó ese tipo de modificaciones, de pronto en cambios de contratación, ese tipo de modificaciones que se pudieron realizar durante el año y quiénes son los nuevos miembros del COPAS. Se debe hacer una reunión de conformación, pero este informe o este ítem de conformación de COPAS no debe duplicar la misma información del contenido del acta de conformación de COPAS. En nuestro segundo ítem nos dice que las visitas de los entes gubernamentales. Entonces, en el informe de rendición de cuentas del COPAS debemos incluir si se recibieron durante el año visitas de las entidades gubernamentales, entidades de vigilancia, entidades de control, de pronto de las ARL o si hubo algún tipo de auditoría, ya sea externa, como por ejemplo que un cliente de nuestra empresa vino a realizarnos una auditoría. Entonces debemos realizar la mención, debemos resumir las acciones que se derivaron de aquellas visitas que se realizaron y si se encuentran relacionadas con seguridad y salud en el trabajo o directamente, digamos, si la visita es de un cliente, entonces va a revisar el área de proceso, ¿sí? O si se fue directamente para el área de seguridad y salud en el trabajo. En nuestro tercer ítem tenemos el tema de capacitaciones.
Debemos incluir en el procedimiento, en el formato de rendición de cuentas, una selección donde incluya las capacitaciones que recibieron nuestros miembros del COPAS, estas capacitaciones que les permitan desempeñar mejor sus funciones, los conocimientos, ejemplo, los cursos de las 50 horas, de las 20 horas, todo este tipo, entonces debemos realizar mención de este tipo de capacitaciones. De aquí que sacamos las capacitaciones si fueron cumplidas en su totalidad, el motivo por el que no fueron cumplidas y todo esto. También tenemos capacitaciones que se promovieron o se apoyaron por el equipo de COPAS que recibieron los trabajadores. Entonces recordemos que dentro de las funciones del COPAS está realizar capacitaciones a los trabajadores. Entonces, ¿qué tipo de capacitación se realizó? ¿En qué fecha? ¿A qué tipo de población? ¿Y cuál fue el resultado? Y las capacitaciones que pueden sugerir el COPAS para el siguiente año. Entonces, digamos, no, que estamos sufriendo de estrés, entonces una capacitación sobre estrés, que eso ya serían las recomendaciones que él tenga, el comité tenga en materia de capacitaciones. Gracias, profe. Bueno, sí, señora. Tenemos en nuestro cuarto ítem las investigaciones de accidentes de trabajo. Entonces, recordemos que dentro de las funciones del COPAS está la participación en las investigaciones de los accidentes de trabajo. Entonces, dentro del informe debe mencionar cuántos incidentes, cuántos accidentes de trabajo y cuántas enfermedades laborales se presentaron durante el año. Si un miembro del COPAS participó en el equipo de investigador o si las investigaciones de todos los accidentes se encuentran realizadas, se encuentran impresas, se encuentran firmadas y se les realizó un seguimiento al plan de acción derivado de la investigación del accidente. Y si se socializó con los trabajadores las lecciones aprendidas. Cuando nos habla de los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo, la sugerencia es incluir una sección acerca del avance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta sección, los miembros del comité podrían mencionar algunos temas como si han sido incluidos en el proceso de implementación. Recordemos que el comité del COPAS pues, es un apoyo en toda nuestra base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, incluimos si debemos tener en cuenta si se les incluyó dentro del proceso de implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo de nuestra empresa, si se les han sido comunicadas las políticas y sus modificaciones, si conocen los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debemos tener en cuenta si se les ha permitido participar en las auditorías y si recibieron copia del plan de auditoría. Dentro de las funciones del comité, entonces ellos están la participación en las auditorías que se realizan. Entonces las personas que participaron y el plan de auditoría si se les entregó, si se les ha comunicado cuál es el plan de capacitaciones a trabajar durante el año y si han recibido alguna copia de la revisión que realiza la alta gerencia o la alta dirección. Estas y otras demás actividades que estén reguladas, en especial las que menciona la resolución 0312 cuando nos habla del tema del COPAS y las funciones o las responsabilidades que ellos tienen. Cuando nos habla de inspecciones y programas de mantenimiento, entonces nos dice que debemos tener en cuenta una sección en nuestro documento de rendición de cuentas del COPAS que hable sobre las inspecciones y los programas de mantenimiento. Ahí volvemos nuevamente a las funciones del comité del COPAS, realizar inspecciones periódicas, tanto y verificar este tema de programas de mantenimiento. Entonces, el COPAS puede estar apoyado por las áreas de mantenimiento, por el área de seguridad y salud en el trabajo que tenga la empresa. Sin embargo, el COPAS siempre tiene la obligación de vigilar y hacer estas inspecciones aleatorias. Entonces, ¿qué tipo de inspecciones encontramos, señora Blanca? Recuérdeme. Inspecciones planeadas a instalaciones, equipos, eh, instalas, de automóviles.
el formato diario que se hace de revisión de motos. Nosotros lo tenemos implementado en la empresa. Mm, no sé cuál es, la verdad. ¿En qué empresa trabaja, señora Blanca? Señora, ¿En qué empresa trabaja, señora Blanca? en Practisistemas SAS, Practisistemas. Ah, ok, sí, señora. Entonces, nos recordemos que las inspecciones son de las locativas, de pronto para verificar las condiciones medioambientales del área de trabajo, las de extintores, las de los botiquines, las de los elementos de emergencia, todo este tipo de inspecciones, entonces es de participación de los miembros del COPAS. Sobre todo, sobre las inspecciones se debe informar en qué porcentaje fueron conformes y el porcentaje de las no conformes. Entonces, cuáles se realizaron, cuáles no se realizaron, cuáles tuvieron, digamos, si hablamos de inspecciones locativas y tocó hacerle mantenimiento al área de los baños porque hay una fuga y eso duró como 3 meses. Entonces, ese tipo de información es la que va generalmente en el ítem donde nos habla de inspecciones y programas de mantenimiento, si se realizaron las periodicidades que fueron establecidas y qué resultado nos dieron ese tipo de investigación, de inspecciones, perdóneme. Y si se notificó a la alta dirección o al administrador del sistema de gestión acerca de esas no conformidades y si en el transcurso del año se fueron cerradas las no conformidades o continúan en estado abiertas. Recordamos que las son las inspecciones, realizar el seguimiento para el posterior cierre. Entonces ya en nuestro informe ya verificamos si fueron cerradas o continúan en estado abierto. Cuando hablamos de acciones preventivas, correctivas y de mejora, entonces nos dicen que no, en nuestro informe de rendición de cuentas del COPAS no puede faltar incluir estas acciones correctivas, preventivas o de mejora. Estas son originadas en los comentarios, sugerencias o reportes de los trabajadores. Entonces, lo que ellos nos digan, el reporte que ellos nos hagan por el medio de comunicación que esté establecido en nuestra empresa, cualquier tipo de sugerencia o comentario que ellos tengan en pro de la mejora, de nuestro sistema de gestión, entonces ese también va incluido en este ítem. Cada una de estas acciones debe ser identificada con un número, con una letra o con un conjunto y para poder realizar el seguimiento de este tipo de acciones. Estas acciones deben establecer alguna estadística, indicando si las acciones recibidas por los trabajadores. no Señora. entendí lo último que dijiste. Las acciones, nosotros debemos tener claramente identificadas este tipo de acciones, ya sea con un número o con una letra. Digamos, esta es la acción correctiva número 1, la acción correctiva número 2, con el fin de que nosotros podamos establecer algún tipo de estadística. ¿Sí? Entonces, digamos, en los resultados de los comentarios o las sugerencias o los reportes que nos hacen los trabajadores, nos indicaron que digamos, un ejemplo, indicaron que las capacitaciones han sido muy corticas, han sido que podemos utilizar ese tiempo en otras que sean más beneficiosas, que en la espalda porque mantenemos sentados, no sé, algo así. Entonces nosotros debemos establecer, identificar, ya sea con número o con letra, este tipo de acciones con el fin de que nosotros podamos realizar el seguimiento. Si se implementó, Gracias, ¿sí? ¿Sí es más claro? gracias, profe. Sí, señora. Listo. Entonces, de esta información nos debemos establecer algún tipo de estadística. Debemos indicar si las acciones recibidas por los trabajadores fueron abordadas por el comité, si se realizó un plan de acción y al final cuántas quejas o solicitudes continúan en estado abiertos. Entonces, es con el fin, o sea, como la idea sería como numerarlas con el fin de que se les pueda realizar el seguimiento y el correcto cierre. Entonces, debemos identificar si se generaron modificaciones en la matriz de riesgos de la empresa y de darse así, debemos resumir las modificaciones que se realizaron y que se plantearon para nuestra matriz de peligros. Cuando nos habla de las reuniones del comité, entonces debemos realizar o establecer un informe de los espacios que se generaron y rendir cuentas sobre este tipo de reuniones.
Debemos mencionar en este tipo de información cuántas reuniones se planearon, cuántas reuniones se ejecutaron, si se realizaron reuniones extraordinarias y si en cada reunión se encuentra un acta impresa y firmada por los asistentes. Recordemos, señora Blanca, cuántas personas pueden hacer parte para que haya una sesión de comité. Cuénteme, si se acuerda, cuántas personas mínimo debe haber en la reunión del comité para que se pueda llevar a cabo y no tenga que aplazarse. Se te fue la voz. Aló, ¿está ya? ¿Listo? Sí, señora. Entonces, recordemos que para que las sesiones de las reuniones del comité puedan llevarse a cabo, debemos contar con la mitad más uno de los participantes del comité. Si en el COPAS estuvo, si el comité del COPAS estuvo vigente durante todo el año, se deben haberse realizado como mínimo unas 12 reuniones, una reunión mensual. Entonces, la idea, como hablábamos anteriormente, es establecer un indicador de cumplimiento de este tipo de reuniones. De lo contrario, el motivo por el cual no se pudieron reunir. Y por último, para tener en cuenta para el informe del COPAS, entonces nos dice que las recomendaciones por la alta dirección, nuevamente estas recomendaciones a la alta dirección son de manera opcional si los miembros del comité lo desean, pueden incluir recomendaciones para que la gerencia las tenga en cuenta en el momento de realizar la revisión por la alta dirección. Estas recomendaciones pueden ser capacitaciones, mejoras prácticas, prioridades en la intervención de peligros, normatividad que no ha sido tenida en cuenta, alguna convocatoria a nuevas elecciones o cualquier otro tipo de tema que el COPAS considere importante incluir en este tipo de informe. Entonces, esta última, si no no la registra de manera opcional. Gracias, profe. Entonces, el Comité de Convivencia Laboral también debe hacer una rendición de cuentas dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, recordemos que el comité de convivencia es el que trata todos estos asuntos de bienestar laboral, de acoso laboral y todos estos tipos de reuniones. ¿Cada cuánto se reúnen las del comité de convivencia, señora Blanca? ¿Usted recuerda si alguna vez de pronto con mi compañera ya lo vieron? Cada 3 meses. Sí, señora, muy bien, efectivamente. Estas reuniones ya se realizan de manera trimestral. Nos dice que el comité, entonces, la rendición de cuentas del comité de convivencia laboral también es una de las obligaciones establecidas. También se lo encontramos en nuestro decreto 1072, nos menciona el artículo 2.2.4.6.8. También nos los mencionan nuestros requisitos mínimos exigidos en nuestra resolución 0312. Entonces, en nuestras 12 bases de normatividad bases, nos menciona el proceso de rendición de cuentas por parte del comité. ¿Cuáles son los ítems que debemos tener en cuenta en nuestro informe de rendición de cuentas cuando hacemos parte del comité de convivencia laboral? Entonces, la primera es la conformación del comité de convivencia laboral. En esta primera parte de la rendición de cuentas del comité se debe hablar sobre la conformación, nuevamente más o menos muy parecido a lo del COPAS. Nos dice si debemos identificar si durante el año se realizaron elecciones, se debe mencionar quiénes resultaron elegidos como representantes de los trabajadores, quiénes fueron asignados como representantes por la alta gerencia o por el empleador, y si durante el año se presentaron algún tipo de cambios en la conformación. Estos deben mantenerse dentro del informe de rendición de cuentas del comité. De nuestro segundo ítem tenemos las reuniones del comité de convivencia. En la rendición de cuentas debemos tener en cuenta, valga la redundancia, las reuniones de nuestro comité.
el cual debe reunirse efectivamente, como lo decía la señora Blanca, mínimo cada 3 meses o de manera extraordinaria cuando sea requerido, cuando suceda algún tipo de inconveniente laboral, de bienestar laboral, algún tipo de acoso que se haya presentado y que se haya notificado al comité. En esta información de las reuniones se debe mencionar si se realizaron algún tipo de reuniones extraordinarias y por qué motivo se realizaron. Nos debemos indicar si el comité de convivencia laboral estuvo vigente durante todo el año. Debemos tener en cuenta como mínimo 4 actas en el año. En caso contrario, debemos explicar por qué no se realizaron estas reuniones mínimas requeridas por la normatividad colombiana. Todas las actas deben estar debidamente impresas, firmadas por quienes asistieron a las reuniones del comité. Y si durante el año se presentaron algún tipo de cambios en la conformación del comité, también se debe mencionar. En nuestro ítem de capacitación, al que hace referencia a nuestra diapositiva, nos habla sobre la capacitación del comité de convivencia. Entonces, debemos mencionar qué capacitación recibió el comité para que le permita cumplir o mejorar sus funciones, ya sean orientadas por la ARL, por el personal externo contratado, por el personal interno de la organización. Debemos establecer si se realizaron todas las capacitaciones que se programó o si alguna no se realizó. En este caso debemos indicar por qué motivo no se realizó y si es necesario volver a programarla. Se debe mencionar cuáles son las capacitaciones que se hicieron a los trabajadores que contribuyen a tener un buen ambiente de trabajo. Entonces, cuáles fueron las capacitaciones que programó el Comité de Convivencia Laboral en pro de la mejora de nuestro ambiente del trabajo. Debemos conocer si ellos identificaron o conocen sobre el acoso laboral, los trabajadores, o relacionados con algún riesgo, algún tipo de riesgo psicosocial. Entonces, son parte de las funciones que también debe realizar el Comité de Convivencia Laboral. Casos de acoso laboral. Entonces debemos identificar si se presentaron quejas por los trabajadores. Estas quejas que se presentan por los trabajadores son muy importantes para el procedimiento de rendición de cuentas por parte del comité, ya que una de las funciones principales de este comité está enfocada al manejo de la situación del conflicto y principalmente de las situaciones que se presentan de acoso laboral. Debemos mencionar si se presentaron o no casos de acoso, porque el comité de convivencia puede recibir sugerencias o comentarios por parte de los empleados, pero no todos son clasificados como alguna situación de acoso. Entonces debemos tener plenamente identificados dos tipos de situaciones, las que hacen reclamos y los que se presentan por acoso. Si se presentan casos de acoso laboral, debemos mencionar en un resumen de cada uno de los casos si se realizó el debido proceso, que se escucharan las partes, si se llegó al tipo de acuerdo y si se cumplieron los acuerdos. ¿Sí? La rendición de cuentas está asociada con el desempeño del comité. Por lo menos el informe debe tener en cuenta todas las responsabilidades que se establecen en este tipo de ítem. Sobre los casos de convivencia laboral que se presentan en el lugar de trabajo, también se debe hacer un resumen de cada uno. Debe estar establecido si se ha solucionado o si se continúa con la situación de conflicto que generó el inconveniente o la inconformidad en el lugar de trabajo. Debemos tener en cuenta que en ningún momento se debe violar la confidencialidad de las personas involucradas en las situaciones de acoso laboral. Cada caso se debe mencionar con un código o sin nombres o con algún número, pero que no se digan el tema es reservando la confidencialidad de las personas que se involucran. En el último ítem, perdóname, ya miramos. Te voy a mostrar los planes anuales por parte del comité, que también para que los identifiquemos. Ellos también deben tener establecidos según a la base al ciclo PHBA
cómo se realiza deben tener la fecha identificada de dónde van a hacer realizar su procedimiento para rendición de cuentas. Profe, ¿se te volvió a ir la voz? Ay, Dios, ¿y mi pantalla la estoy compartiendo? No, Ah, ya miramos qué es. gracias. Listo, señora Blanca, ya ve mi pantalla. Señora Blanca. Sí, señora, ¿Sí? Ah, bueno, perdón, tranquila. estaba... Entonces, tenemos en la planeación de las actividades del COPAST, tenemos dentro de la ejecución de las actividades, entonces nosotros debemos realizar, ellos tienen que realizar un informe de gestión y debe presentarlo. Aquí en nuestro ítem, no sé si lo alcance a ver porque me toca pequeñito para que lo alcance a ver todo, pero tenemos entonces dentro de nuestra planeación de las actividades del COPAS, debemos tener plenamente identificado las funciones, cada una de las funciones, que la señalo aquí con la flechita, y en la última nos dice que debemos realizar el informe y este informe se debe presentar al sistema de gestión. Entonces, cuando nos llegan todo este tipo de informes, nosotros lo que hacemos es los recopilamos todos en el informe macro, por decirlo así, nuestro sistema de gestión. Entonces sería, igualmente, lo manejamos con el ciclo PH-BA, todo el tilo de las actividades y el cumplimiento que se les da y la fecha programada. Más o menos así es como se maneja la planeación de las actividades, ya sea del COPAS o del Comité de Convivencia. Entonces, tenemos también tener claro en nuestro tipo de informe, cuando hacemos parte del Comité de Convivencia Laboral, indicadores o estadísticas. Nos recomiendan incluir un indicador de cumplimiento para este tipo de reuniones del comité. Entonces, digamos, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de los miembros del comité en las reuniones. Entonces, también podemos calcular los indicadores sobre la ejecución de las actividades planeadas, sobre la asistencia de las capacitaciones o así. Pero entonces la idea es establecer un indicador que nos permita evaluar la ejecución de las actividades del comité. Debe establecer algún tipo de estadística de los casos que se presentaron en el año de acoso laboral. Se puede diferenciar entre los casos de convivencia y los casos de acoso laboral. Y así poder tener una estadística en total. Estas estadísticas pueden incluir algunos datos como casos nuevos durante el año, número de casos durante el año, número de casos que se cerraron durante el año, número de casos abiertos al finalizar el año, ya sea de acoso laboral o situaciones que alteran la convivencia laboral. Señora Blanca, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, profe, entendiendo todo. Sí, Ujú.
Sí, señor. Perfecto. No, no voy muy rápido. Es que generalmente yo hablo muy rápido. Entonces, No. por eso lo pregunto. Gracias, profe, por preguntar. Se te volvió a ir la voz. Listo. Entonces, ¿ya me escucha mejor? Sí, señora. Listo. Tenemos también otro área de seguridad y salud en el trabajo, otro proceso del área de seguridad y salud en el trabajo que también tiene que ver con la rendición de cuentas, que son las brigadas de emergencia. Nos dice nuestro decreto macro 1072 en el artículo 2.2.4.6.8 establece la obligación de rendir como cuentas mínimo una vez al año de todos aquellos que tengan responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, los brigadistas no son ajenos a este tipo de obligación y por lo tanto también deben contar con una rendición de cuentas por parte de la brigada de emergencias. Generalmente en la empresa, o no sé si en la empresa de que su merced trabaje, pero pues la idea o lo principal es establecer, digamos, para este tipo de comités, un manual donde está especificado, entre otras, los manuales del comité, quiénes son los responsables, cómo se realiza el procedimiento de rendición de cuentas. Ahí está identificado los ítems que ellos deben presentar en su informe, cómo lo deben presentar, en qué fecha, en qué periodo lo deben presentar. ¿Sí? Entonces, esta información que estamos hablando el día de hoy, básicamente es la información que hace parte de un manual que lo ideal sería que tuvieran todas las empresas, porque generalmente las personas que hacen parte de los comités tienen muy poca información de seguridad y salud en el trabajo, pero si a mí me dan un instructivo de cómo yo lo debo realizar, pues sería maravilloso, ¿verdad? Tienes un formato, bueno, algo donde diga que debe informar la brigada. Claro que sí, ya le voy a mostrar un ejemplo de un manual que nosotros manejamos. Permítame un segundito, entonces ya me cambio. Gracias, profe. Bueno, ay, bien. Entonces, más o menos el manual que se maneja, entonces nosotros establecemos el alcance, a quién va dirigido este manual, cuáles son las responsabilidades de cada una de las personas que hacen parte del COPAS, algún tipo de No, definición. Señora. estoy preguntando por la brigada de Ah, emergencias. ok. Permítame, ya reviso si cuento con uno a la mano. Bueno, permítame, señora Blanca, ya lo busco. Si lo tengo por aquí a la mano. Gracias, profe.
Señora Blanca, le quedo debiendo el procedimiento porque no lo encontré. Gracias, profe. No te preocupes. Bueno, perdón. Seguíamos con el, la rendición de cuentas por parte del comité de la brigada de emergencia. Entonces, nos dice que los brigadistas no son ajenos a realizar este tipo de obligaciones, como el procedimiento de rendición de cuentas, y por lo tanto debemos contar con una rendición que se realice, lo ideal es a final de cada año. Una vez finalizado todo el plan de capacitación, todo el plan de seguridad y salud del trabajo para que se integre con todos los procesos del sistema. En este procedimiento de rendición de cuentas deben participar todos los miembros de la brigada, o por lo menos la mitad más uno, que es lo mismo que nos dice con el comité del COPAS o con el comité de convivencia, la mitad más uno. La mitad más uno de sus miembros para que sea una reunión que cuente con el quórum necesario para poder sesionar. ¿Qué debemos tener en cuenta para realizar el informe de rendición de cuentas por parte de la brigada de emergencia? Entonces nos dicen que el informe debe tener en cuenta la conformación de la brigada, que es nuestro primer puntico. Si la brigada fue conformada durante el último año, se debe mencionar el proceso de conformación, cómo se realizó este proceso de conformación, si fue por inscripción, si fue por votación, por qué medio se realizó la votación y toda esta información. Cuándo se llevó a cabo, quiénes fueron las personas que lo conformaron, si se conformaron diferentes grupos al interior de la empresa, como por ejemplo brigada de evacuación, brigada de rescate, brigadas por urgencias, o si se conformó una sola brigada donde existen cada uno de los miembros. Y si se presentan cambios en la conformación durante el año, porque la persona ya no labora con nosotros, porque la persona ya se le venció el certificado o cualquier tipo de información. Este informe de rendición de cuentas de la brigada de emergencia incluye un resumen de los acuerdos que se hicieron en la conformación. No es necesario repetir toda la información que ya se encuentra en el acta de creación de la brigada, sino de manera más específica. Nuestro segundo puntico que nos indica aquí en nuestra diapositiva es la capacitación. Entonces, en el documento, como segunda sección o como segundo ítem, debemos establecer o incluirse la capacitación que se les dio a los miembros de las brigadas de emergencia. Esta información nos la da la resolución 0312 del 2019 en el ítem 5.1.2. Establece que la brigada la brigada de emergencia debe estar conformada, capacitada y dotada. Entonces, qué capacitación se les dio, si los certificados los tienen vigentes, la programación de las capacitaciones para los miembros del comité, el porcentaje de cumplimiento, que es lo que nos piden los otros en las otras informaciones. ¿Qué dotación se le debe dar a la brigada de emergencias? Entonces debemos contar con chalecos, ya sea reflectivos, la dotación, hace parte de la dotación de la brigada también los insumos como los botiquines, los extintores, si tenemos gabinetes de emergencia, todo eso hace parte de la dotación. Gracias, profe. Bueno, entonces, se debe presentar qué capacitaciones recibieron los miembros de la brigada, si las capacitaciones se presentaron por parte de la ARL, si hubo un organismo gubernamental o fue contratada por un tercero, ¿sí? Y también debemos verificar el porcentaje de si las brigadas realizó algún tipo de capacitación a los empleados, o si se realizó algún tipo de capacitación en relación a este. Un ejemplo, para el manejo de extintores. Entonces se les realiza una capacitación a los trabajadores sobre el manejo de extintores o el reconocimiento de los colores de los extintores. Esta fue dirigida por los miembros del comité con el apoyo de un tercero. Entonces este tipo de información va relacionada en nuestro... ¿Qué inspecciones debe hacer la brigada?
Entonces ellos deben realizar las inspecciones de los elementos, de los insumos que ellos tengan a cargo de la brigada de emergencia, pues eso también es más relacionado con el comité, pero entonces ellos son los que se dan cuenta si al botiquín le hacen falta elementos, eh, porque es relacionado directamente con ellos. Por ejemplo, los botiquines. Sí, señora. Ya, digamos los extintores, los gabinetes de emergencia. Pero eso también lo tiene el COPAS. Sí, señora, que en conjunto con el COPAS. Sí, Gracias, señora. profe. Entonces se puede designar o repartir este tipo de responsabilidades para poder tener un mejor cumplimiento de los mismos. Cuando nos habla de nuestro tercer ítem, que es la dotación, nos dice que en otra parte del informe de rendición de cuentas debe hablar sobre la dotación de la brigada de emergencias. Se deben enumerar los equipos de emergencia con los cuales cuenta la empresa. Si se les entregó implementos como chalecos, pitos, linternas o otro tipo de elementos que puedan ayudar a la gestión para el caso de una emergencia. Entonces, de ser así, si se van a realizar alguna modificación en los miembros del comité para el siguiente año, hablamos del siguiente año ya porque estos informes se generan básicamente al final de año, entonces que esta dotación sea entregada. Con el tema de los simulacros, en el reporte de rendición de cuentas debemos contar con una sección que hable sobre el simulacro o los simulacros realizados. Debemos mencionar si se realizó en una fecha definida por la empresa o si se integró con la del simulacro distrital que se realiza de manera anual. Cómo fue el proceso de, de inscripción, si hubo una persona a cargo en el proceso de inscripción, cómo se realizó, en cuánto tiempo, cuál fue el resultado, toda esa información de los simulacros que se realicen, ya sea el anual o los programas, los que la empresa programe de manera periódica. Esta información debe incluir entonces cuántas personas se contó en el momento del simulacro, la comparación de un simulacro realizado con periodos anteriores, si dure en menos tiempo, como es en menos tiempo, se evidenció, no sé, que la colaboración o menos colaboración por parte de las personas, una referencia a cuáles fueron las lecciones aprendidas en la actividad del simulacro. Y si esto ya tiene y si este ya se tiene un acta de la brigada, se puede referenciar la respectiva acta. Digamos, en la acta del simulacro, ahí está definida toda la información, entonces uno solamente relaciona el acta en nuestro informe. Y colocar en él solamente un breve resumen en el procedimiento de rendición. Cuando nos habla nuestro ítem de las inspecciones, hablamos de las inspecciones de los equipos de emergencia, con qué frecuencia se realizaron, cuáles fueron los resultados, si los resultados fueron conformes o no fueron conformes, si hay elementos que están pendientes por comprar, si ya se le notificó a la alta dirección la necesidad de estos elementos. Todo esto es con el fin de garantizar que se cuente con los elementos necesarios para atender algún tipo de emergencia. De nuestro plan de trabajo, aquí en nuestro ítem de plan de trabajo nos habla que debemos tener alguna sección en la cual se describan las acciones que se realizan por parte de la brigada. Entonces, si al inicio del año, si al inicio de la brigada generó un plan de trabajo, entonces debemos indicar si se cumplieron las actividades programadas. En tal caso de que no, así como con las otras del comité, debemos indicar cuál fue la causa por la cual no se pudieron cumplir y establecer algún tipo de indicador de las actividades de la brigada o de mirar si este tipo de actividades pueden realizarse en el siguiente periodo. En el último puntico nos habla de indicadores. Aquí, en este punto de indicadores, dicen que debemos describir los indicadores generados por la brigada de emergencia con el fin de establecer el cumplimiento de las actividades programadas y determinar algún tipo de mejora continua. Entonces, estos ítems estos ítems que deben tener cada uno de los comités es más cortico. El más larguito es el del COPAS, porque como es digo yo, es el apoyo de la persona de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es el más larguito que tenemos.
Debemos tener en cuenta que el procedimiento para la rendición de cuentas es una mirada al pasado del sistema de gestión. ¿Qué nos quiere decir esta frase, señora Blanca? Cuénteme. No entendí la pregunta. ¿Qué su merced entiende en esta palabra, en esta frase que tenemos en la diapositiva? Que sí, es una mirada al pasado porque ocurre de lo transcurrido en el año, entonces sí es una mirada al pasado. Sí, señora. Es mirar yo qué en mi sistema de gestión, yo qué planeé, qué ejecuté y realizar algún tipo, realizar indicadores en pro de la mejora. Entonces, no solamente es mirar qué se hizo y con qué se cumplió, sino establecer acciones de mejora. Su merced tiene ahorita acceso al Classroom, Señora, tiene acceso ahí mismo ahorita al Classroom. sí señora, Listo, ya espérame. Voy a habilitar una actividad que es la del día de hoy. Es muy fácil, señora Blanca. Entonces, entonces, señora Blanca, mientras tanto usted recuérdeme, ¿cuáles son las personas que deben rendir cuentas en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Sí se acuerda? un segundo, porque entré al Classroom y me salí del Tranquila. el COPAS, el Perfecto. Comité de Convivencia Laboral, la Brigada de Emergencias. Ellos tienen que rendirle cuentas a la alta dirección. Sí, señora. Recordemos que la alta dirección también tiene que dar su informe sobre la gestión que ellos evidencian con base al rendimiento, a la rendición de cuentas. Entonces ellos hacen una revisión. Esa revisión son como unos 26 ítems, si no me equivoco, dependiendo del tamaño de la empresa. El decreto 1072 nos habla de unos ítems la gerencia, entendemos por alta gerencia, pues las personas de la empresa, los duros. La Entonces, empresa señora, en la que, en la empresa en la que trabajo es grupo CIU 6190, que es grupo 2. Pero tenemos en la ARL colaboradores con categoría tasa de riesgo 4. Entonces, estamos como en la más alta, ¿no? sí. Por favor, me cuentas qué ítems son los que tenemos que rendir cuentas o la alta dirección de qué ítems tiene que rendir cuentas. La alta dirección realiza una revisión del informe que nosotros estamos presentando en este momento, ¿sí? Donde está toda la información recopilada de la que acabamos de hablar, se les presenta a la alta dirección. Ellos, permítame, ya miramos exactamente cuáles son los ítems que nos dice la resolución. El decreto, discúlpeme. Decreto. Ellos tienen unos ítems para realizar su revisión de alta gerencia, en los cuales ellos se basan con el fin de mejoras para el siguiente año. Entonces, gerencia.
Entonces, en la revisión por la alta gerencia, entonces son diferentes, son como la Ah, yo pensé que lo tenía apagado el micrófono. Entonces, la revisión por la alta gerencia, ellos validan de diferentes documentos para recopilar toda la información sobre la gestión que se realizó durante el año. No estoy viendo la diapositiva, profe. Tranquila, ya miramos. Entonces nos dice, ya mira, a ver, ¿qué le iba- a ver, voy a dejar de